Porque esa es una percepción clasista, creer que la educación y el acceso a privilegios te hace mejor persona es clasismo, y eso no es verdad. Pero se asume así, ¿no? Sí, pero por eso también somos una sociedad clasista, y son clasistas también las personas de escasos recursos, creen que, o sea, muchas veces, ay, si esta persona tiene estos pergaminos va a ser una garantía de algo bueno, y por supuesto que no. Yo estudié en Harvard y en Harvard hay malas personas y hay acosadores y hay, es decir, no hay antídoto contra eso en términos de clase. Lo que hay en este país son ladrones de cuello blanco, y cuando lo hace una persona elegante, es que así funciona el poder. Cuando lo hace el funcionario que viene de abajo, es un corrupto bandido. Bueno, bienvenidos a mi espacio de entrevistas. En esta oportunidad estamos con Ana Bejarano, columnista, abogada y creo que crítica un poco de este gobierno. ¿Cómo estás? Bien, Levi, gracias. Gracias por esta invitación. Estoy aterrado de que hayas venido. Estoy aterrado que me haya invitado. Mira, ¿cómo empezaste vos en los medios de comunicación? ¿En qué momento decidiste convertirte en periodista? Vos haces la labor de un periodista siendo abogado. No, yo no soy periodista, yo ejerzo el periodismo de opinión, y lo empecé a ejercer porque los Danieles, Daniel Samper Ospina, Daniel Coronel y Daniel Samper Pisano, he tenido el honor y el gusto de ser abogada de todos ellos. Mi área de experticia es libertad de expresión. Tengo una organización, una ONG dedicada a defender periodistas que se llama El 20, y por esa vía pues los conozco, y obviamente también los conozco de toda la vida, y seguramente ese privilegio al que apunta Levi me abrió esa puerta, y ahí me ofrecieron para escribir una columna. Ha sido un ejercicio muy interesante, muy gratificante, también duro, pero pues trato de siempre estar pensando en lo privilegiado que es ese micrófono para decir lo que pienso. Bueno, el gato está ya en lo suyo. Mira, yo te quería preguntar, ¿vos solamente ejerces periodismo de opinión o también has hecho periodismo de investigación? A veces las columnas sirven para revelar una pieza de información que uno está reporteando, que es, por ejemplo, el género que hace Daniel Coronel. Él hace más que todo periodismo de investigación y lo plantea en columnas. Y muchas otras veces simplemente es opinar, analizar algún aspecto de la realidad nacional o de las cosas que yo sé y he estudiado, pero digamos, yo diría que no es más del 30%. O sea, he hecho algunas columnas de investigación, pero no muchas. Bueno, mira, vos acabas de decir que no sos periodista, pero que ejerces, digamos, el periodismo, que llegas ahí porque conoces de crianza o de pronto por tu estatus social a algunos periodistas. Pero hace poco vos sacabas una columna en donde criticabas al presidente porque él iba a sacar presupuesto y pauta de gobierno para financiar medios de comunicación alternativos. Mucha gente malentendió la columna y pensaban que vos estabas diciendo que los medios alternativos iban a ser parlantes y radiobembas del gobierno nacional. ¿Qué es lo que quisiste decir en esa columna vos? Bueno, gracias. Sí, creo que lo que yo estaba diciendo ahí es, a mí me parece muy bien una política pública en la que cojan la pauta y la reasignen, y se reasigne dos cosas: más equitativamente, es decir, mejor distribuida en todas las formas de medios de comunicación, y más transparentemente, que sepamos todo el tiempo cuánto gasta una entidad en pauta. Eso es muy importante. Lo que pasa es que sí había una intención, y era obvio por el discurso de Petro, por el discurso de Lizcano, decir, los medios alternativos que han sido un poco marginados del ecosistema corporativo mediático usual y clásico, de clase alta, de gente privilegiada y de corporaciones grandes, esos medios alternativos son los que van a como a proteger el discurso progresista del cambio o del petrismo, y entonces a estos les vamos a dar plata. Y eso es completamente inaceptable, también por dos razones. Primero, no sean condescendientes. Hay mucho periodismo alternativo en Colombia que es independiente, que hace su trabajo y que lo va a hacer sea quien sea el presidente. Cuestión Pública también critica a Petro,
Y Cuestión Pública también le hace investigaciones a Petro. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación serio que hacen las cosas de manera independiente, hacen periodismo investigativo independiente. Entonces no presuman que por darle pauta a un medio de comunicación y alternativo van a cooptarlo en su discurso, y deberíamos proteger eso no solamente para Petro sino para cualquier presidente. Imagínese, Levi, que ese mismo discurso lo hubiera hecho Diego Molano e Iván Duque. ¿Qué hubiéramos dicho ahí? Es decir, eso es absolutamente inaceptable. Y lo otro es que la plata de la pauta, claro que muchas veces puede hacer la diferencia entre que un medio subsista o no subsista. Entonces necesitamos que se asigne de mejor manera. Me parece muy bien que se redistribuya, sin la expectativa de que eso se convierta en un quid pro quo, que el medio de comunicación devuelva discursivamente algo. Pero ¿de dónde nace esa idea de que por financiar los medios alternativos se van a convertir en parlantes del gobierno? Yo creo que eso nace un poco más de parte de ustedes, ¿no? Porque Petro inicialmente no dijo que por financiar esos medios iban a ser propagandistas del gobierno. A ver, cuando tú hablas de Cuestión Pública, que es un medio de comunicación alternativo, independiente, pero también de alguna forma está dentro del centralismo, ¿no?, del periodismo colombiano. Yo hablo de los medios de comunicación que están en la Colombia profunda, disculpada este término, pero yo creo que está bien utilizado ahora, que no necesariamente o hacen periodismo de opinión o hacen periodismo investigativo, sino que son medios de información, emisoras alternativas, periódicos locales. Yo creo que esa gente nunca, primero, ha recibido apoyo del gobierno, de ningún gobierno, y segundo, no creo que se vayan a convertir en propagandistas de este gobierno. Precisamente. Pero en tu columna ya entendés. No, bueno, así lo quieren entender la gente que prefiere leer un titular y nunca entender lo que uno dice. Creo que hay mucho de eso. Precisamente la columna cierra diciendo: estoy segura que todos esos periodistas independientes que lo hacen con las uñas, muchos con los que yo he trabajado, les da igual quién sea el presidente y van a hacer su trabajo por sus regiones. Era precisamente la idea contraria. Creo que hay mucho periodismo alternativo que vale la pena. Creo que es necesario que el Estado, la cooperación internacional, todo el mundo les dé plata, que hayan municipios en Colombia donde no haya una sola periódico, radio, etcétera. Eso es una violación de derechos fundamentales y eso hay que remediarlo, y hay que remediarlo con periodismo independiente al poder. Y eso era lo que yo estaba diciendo. No estaba jamás atacando a los medios alternativos, y obviamente vender esa idea es muy fácil para que lo encasillen a uno y la gente no lo escuche. ¿Tú haces periodismo independiente? Sí. Pues ¿Los Danieles son periodistas independientes? Sí. ¿Sin posturas políticas? Independiente no quiere decir que uno no tenga posturas políticas. Todo el mundo tiene un lugar en el mundo, y seguramente además esos lugares, por lo menos el mío, que solo puedo hablar por mí misma, tiene una cantidad de intersecciones de clase, de raza, de género, que me permiten y me habilitan decir lo que yo digo. Pero a mí nadie me paga, a mí nadie me pide, a mí nadie me está invitando a cosas, a mí nadie me sugiere el tema de una columna. Yo escribo las cosas que yo pienso 100%, y me parece que eso es ser independiente, y tengo certeza de que mis colegas en Los Danieles hacen lo mismo, ¿sí? Pero pues si independiente quiere decir que uno es como una entidad en el cielo que tiene una postura absolutamente neutral, esa persona no existe. No existe. Mira, en el gobierno de Gustavo Petro hemos podido ver cómo los medios de comunicación corporativos, tú dices que Los Danieles ni Revista Cambio son medios de comunicaciones corporativos, han tenido un ataque sistemático al gobierno, al presidente, y han mostrado una postura política clara, que es una postura política de derecha. Hay una candidata presidencial que en estos momentos es directora de un medio de comunicaciones, Vicky Dávila, directora de Revista Semana, que tomó postura política y que se ha aprovechado de su función como periodista para llegar a un puesto de poder político. ¿A vos te parece que eso está bien? Bueno, primero desglosemos la pregunta, porque yo no creo que hacer crítica a Petro es ser de derecha. Yo creo que un periodista puede votar por Petro, yo voté por Petro, y decir: no me gusta esta política pública, no me gusta este nombramiento, y esa es la labor de la gente que hace periodismo independiente. Eso no va a ser la gente de derecha. Tú no te has puesto en la derecha colombiana, pero Luis Carlos Vélez, Andrea Nieto, ellos son de derechas, eso es lo que ellos piensan. Yo estoy hablando de ese periodismo. Ah, ok, porque dijiste Cambio. No, dije Cambio y Los Danieles se acomodan dentro de una postura de que no son medios
propiamente corporativos, pero aquí el periodismo sí ha dejado claro que pertenecen a una ideología política que es la derecha en Colombia, incluso son financiados por la derecha. Es que me parece como muy amplio decir el periodismo. Yo creo que el periodismo es... Corporativo, estoy diciendo. Sí, corporativo, ¿qué quiere decir? Que pertenece RCN, Caracol, a grandes conglomerados económicos. Los de siempre, que han recibido pauta del gobierno. Y cuando Caracol saca una investigación contundente, seria, rigurosa de Ricardo Calderón, y cuando El Espectador saca una investigación seria, cuando El Tiempo, Marta Ruiz saca algo impresionante, es decir, también eso es injusto y condescendiente con las salas de redacción, que son lugares complejos donde hay una cantidad de intereses corporativos, sin duda, pero como que tildar al periodismo de eso es no solamente injusto, sino peligroso. Pero te contesto la pregunta que me hacías. ¿Cuál era? Que si te parece bien que Vicky Dávila, desde su función como periodista, aspira a llegar a un cargo político. No, no me parece bien. Me parece que eso daña el lugar del periodismo. El periodismo está muy... en este momento sufriendo una crisis mundial de percepción. La gente está cansada del periodismo, está cansada de las élites en el periodismo, creo que en muchos casos con razón, y los periodistas deben tratar de participar desde ese lugar en la sociedad y no desde un lugar de hacer política. Yo creo que yo fui abogada de Vicky Dávila, otra de las mentiras y cosas que me dicen que yo soy la abogada, ya no soy la abogada de ella, y por esa razón guardo con ella una relación pues personal, aprecio el equipo que hicimos, fue frente al caso de la Comunidad del Anillo, creo en ese periodismo que ella hizo y lo defendería a día de hoy, lo defiendo, porque una red de prostitución forzada en el Congreso de la República es un tema de interés público que todos debemos denunciar. Entonces yo tengo esa relación con ella y como fui su abogada, pues me he mantenido un poco al margen de opinar sobre eso, pero tengo una organización que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y entiendo que ese no es un buen uso de una plataforma periodística. Hace mucho daño a la democracia, creo. Creería que si ella quiere ser presidenta debería de retirarse, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo que sería una buena candidata, jamás votaría por ella, pero pues chances tiene en este país. Mira, tú ahora decías que defiendes el periodismo, que defiendes periodistas, que tienes una fundación para defender periodistas, una ONG. Vorágine es otro medio independiente, ¿no? Sí. Muy parecido, digamos, a Cuestión Pública en las formas en las que se financian. Les queda difícil muchas veces hacer sus investigaciones, y una de esas investigaciones de Vorágine, pues, denunciaba a Joir Ackerman, que es amigo tuyo, compañero tuyo de trabajo, pertenece a Revista Cambio, esa de los Danieles, y ellos, para dejarlo claro acá, daban a entender que el señor defendía una multinacional que financiaba el paramilitarismo en Colombia. La respuesta de Joir, de los Danieles, de Revista Cambio, fue decir, creemos en Joir porque es nuestro amigo y creemos en su inocencia. O sea, ustedes arrancaban desde la amistad para poder defenderlo a él. ¿Creen que las pruebas de Vorágine no eran sólidas? No, yo creo que el artículo de Vorágine, y ellos mismos lo aceptaron ya en la segunda edición que hicieron, o la segunda respuesta que dieron, habla de un dictamen pericial con el que yo no estoy de acuerdo, un dictamen pericial que niega una realidad del conflicto que es importante que no se niegue, y es la colaboración del empresariado con los grupos paramilitares, con la guerrilla, y ese dictamen pericial no está basado en hechos, y ese dictamen pericial tampoco lo escribió Joir, lo escribió el señor Andrés Otero, y creo que esa es la persona a la que hay que pedirle cuentas desde la sociedad civil. No a Joir. No, ahora claro, creo que sí hay una discusión que tal vez no se dio suficiente y que estamos a tiempo de dar sobre el tema de los conflictos de interés que cualquier columnista y persona tiene, tú también los tienes, porque cualquier persona que hace este tipo de actividad también tiene que hacer otras cosas para subsistir, y esa discusión se debió haber dado más, pero el tema de los conflictos de interés es un poco extraño, porque si tú te fijas, Joir ha escrito y denunciado el paramilitarismo toda su vida, que yo creo que también fue parte de que la gente se sintió como un poco decepcionada, o los críticos se sentían decepcionados porque lo veían a él como una voz que acusaba esas cosas. Entonces ahí el conflicto de interés como que no aplica. Yo creo que falta más discusión al respecto y me parece sano darlo,
pero no desde un lugar de linchamiento de una persona que ha sido una voz que precisamente ha enfrentado ese fenómeno. Es decir, no silenciar, en eso estoy de acuerdo, pero pues yo no trabajo en Cambio, trabajo en Los Danieles, no tenemos ninguna responsabilidad editorial en Cambio. Si fuese mi decisión, yo quisiera dar una mejor discusión, pero no sacaría a Yoir, porque Yoir no escribió ese dictamen. Yo creo que es importante que se hable con transparencia de ese tema, pero no para acoger a la gente a tener como un sainete de cómo lo destruyo sin tener que escucharlo, cómo lo persigo sin tener que evidenciar ninguno de los matices de este problema. En eso no creo, y las redes sociales no funcionan así. Tu personaje público es un personaje que no es de matices, un poco más absolutista. Yo creo que eso es muy rentable, pero así no es la vida real, tú lo sabes. ¿Cómo es la vida real? No, pues yo no le voy a decir a la gente cómo es la vida real, pero en la vida real hay matices y hay particularidades y hay cosas que entender, que no es que tal persona es un... Perdón, entonces se sienta acá y empieza a decir groserías automáticamente. Te coge, te sentís poseída, Tal ¿no? persona es tal cosa porque es amiga de Yoir Ackerman, ¿no? Sí, es rico. Se siente bien putear, sobre todo gente que es corrupta. Mira, ¿Pero estás de acuerdo con eso? ¿Que la vida tiene matices? Claro, y ahí es donde voy. ¿Cuáles son los matices, digamos, en Los Danieles? ¿Qué te diferencia a vos de Daniel Samper o qué te diferencia a Daniel Coronel o qué te diferencia incluso de Yoir? O sea, porque yo cuando los veo siento que se reúnen todos a hablar de lo mismo y con las mismas posturas, ¿no? ¿Cuáles son los matices que tienen ustedes? Yo creo que compartimos unos privilegios de clase, evidentemente. ¿Y está bien mirar al mundo desde ahí? No creo que porque compartamos esos privilegios no seamos capaces de ser empáticos con otras circunstancias, con limitaciones y con diferencias de raza, todo tipo de discriminaciones. Hemos hablado de una cantidad de situaciones discriminantes y discriminatorias en los Danieles. Yo creo que también tenemos posturas políticas diferentes, no somos antípodas, ese no es el producto que estamos vendiéndole a la gente. Somos sí una gente que se lleva bien, que hay ánimo y que hay buena como charla entre nosotros, y eso es lo que nuestra audiencia le gusta ver. No le estamos proponiendo a la gente como estos son 2 y 3 personas que se van a dar en la jeta todos los domingos. No, esa no es nuestra propuesta. Es como una charla, ¿no? Sí, es una conversación entre gente que sí tiene muchos puntos en común, y está bien. La gente que dice estos huevones piensan todo igual, pues que no nos vean, está perfecto. Creo que somos todos medianamente personas progres en cuanto a libertades individuales, y frente a los gobiernos hemos tenido posiciones también diferentes, las tenemos en este momento. Bueno, yo te quería preguntar, Ana, vos dijiste o has dicho públicamente que votaste por Petro. Sí. ¿Te sentís bien con el voto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te ha gustado del gobierno? No tanto por lo que me ha gustado, yo te confieso, fui con mi hija de 6 años a votar. Bueno, en ese entonces no tenía 6, tenía 4, y era como creo que la primera vez que ya estaba más consciente de ese ejercicio. Tenía pensado votar en blanco y vi el cartón y vi a Rodolfo Hernández y dije, esto no, o sea, esto es muy injusto, o sea, para este país. ¿En primera vuelta también votaste por No, voté por Sergio Fajardo. Sí. ¿Y verdaderamente creías que él tenía opciones de ganar? ¿O lo hiciste más por una vaina de conciencia? De conciencia. Sí. Y voté por Petro. Me pareció emocionante cuando ganó. Ese día de la posición me sentí emocionada, me sentí esperanzada. Yo creo en el proyecto político de Petro en muchas cosas. Creo en la justicia social, creo en la ausencia de justicia social en este país. Creo en la redistribución de muchos de los recursos y accesos y cosas que yo sí he tenido en abundancia en mi vida y que sé que la gente no la ha tenido así, la mayoría. Creo en esas cosas, y creo pues que muy poco, nada de eso es lo que está pasando en la vida real. Creo que es un gobierno desorganizado, creo que es un gobierno que está como atrapado en su discurso. Yo no creo que el presidente Petro sea una persona corrupta, yo no creo que él robe para él, pero permite una cantidad de corruptos y cosas a su alrededor. Y lo que más me importa a mí es pues el tema de su fracaso y de su deuda enorme con la causa feminista. Nos decepcionó absolutamente. Yo le traje a Levi
a todos los odiadores que me están viendo este pañuelo, a las odiadoras también. Él se puso el pañuelo del aborto, dice que cree en el aborto, y esperemos que defienda ese derecho, no nos deje tan muertas como nos dejó Petro cuando se puso el pañuelo. Mira, cuando vos decís que Petro abandona la causa feminista, bueno, hay que ser realistas, ¿no? El feminismo apoyó a Gustavo Petro, sobre todo en segunda vuelta. Yo creo que muchas de las feministas más reconocidas, por lo menos en redes sociales, dejaron claro que querían votar por Petro, su postura, pero la decepción viene por temas que han ocurrido de violencias basadas en género, ¿no? Recientemente ocurrió el tema de Cancino, y lo que puedo notar es que le piden a Petro que exija la renuncia de personas que hacen parte de su gobierno, igual que lo hizo con Lord Duri, ¿no? Que no pasa. ¿Por qué crees que no pasa eso en el gobierno? Porque para el progresismo la causa feminista es un alfil de discurso político, realmente no creen en eso. En la izquierda hay mucho machismo, los machos de la izquierda son casi más difíciles de combatir que los machos de la derecha, porque los machos de la derecha por lo menos de frente te dicen yo pienso esto, yo creo en esto, y te ponen en un lugar. En cambio los de la izquierda tienen un discurso que es falso, porque cuando van a hacer las cosas no las hacen. Claro que Petro no tiene por qué responder por violencias que él mismo no ha ejercido, pero él es el presidente de la República y tiene a una persona que es nuestro embajador, o sea, representa al país, que amenazó a su esposa y a su suegra con un cuchillo, y eso está ante una autoridad pública allá en España. Es absolutamente inaceptable. No es Hablas de Benedetti. Sí, y no es inexplicable porque pues Benedetti es claramente una persona a la que Petro o le teme o le debe o un montón de cosas, o una mezcla de todas esas cosas. ¿Por qué dices eso? Porque lo ha protegido, lo mantiene, lo guarda para que esté tranquilo, callado, etcétera. Y entonces lo que eso nos muestra es que pues a Petro le importan muchas otras cosas que ser consecuente con su discurso feminista. Entonces realmente no lo es, porque no es hablar, es hacer. Y yo creo que eso es muy decepcionante. ¿Tú crees que si llega un gobierno de derechas a Colombia, el feminismo va a tener un lugar de importancia en él? Digamos, un gobierno con las posturas de María Fernanda Cabal o de Miguel Uribe Turbay o incluso de Vicky Dávila o de Claudia López. ¿Tú crees que Claudia López es feminista? A ver, esa pregunta es muy interesante. Antes hablábamos de si tú eras feminista. Yo creo que hay un sector feminista que dice que solamente ciertas personas se pueden llamar feministas con un nivel de coherencia súper extremo. Y de conocimiento. Y de conocimiento. Yo respeto esa postura, no la comparto. Yo creo que es mucho mejor llamar a feminista a un grupo más amplio de gente. Es decir, por ejemplo, un man como Levi, que públicamente ha tenido conductas que uno dice, esa palabra que le lanzó a esa mujer es pesada, pero tiene la creencia de que las mujeres merecemos los mismos derechos, los mismos espacios, tenemos las mismas capacidades, y es mejor llamarlo feminista y feminista en construcción o en deconstrucción o lo que sea, que decir que no lo es. Eso me parece más útil para la causa. Respeto como cada una lo quiera hacer. En ese sentido creo que Claudia López lo es. En un gobierno de derecha sería mucho peor que lo que está pasando ahora. Enfrentaríamos probablemente un retroceso como pasó en Estados Unidos, probablemente proyectos en el Congreso, referendos para que nos quiten el derecho a abortar, y una cantidad de retrocesos. Pero el hecho de que la derecha sea peor no quiere decir que cuando la izquierda esté en el poder no tengamos también que reclamar, y esa es la perpetuidad de la causa feminista. Entonces te quería preguntar, si yo digo públicamente que Vicky Dávila es una malparida, ¿eso me convierte a mí en machista? O sea, porque yo le digo no porque ella sea mujer, sino por los actos que tiene y las conductas que tiene también públicamente, las cosas que hace. Si yo digo que María Fernanda Cabal es porque me parece que es corrupta, ¿crees que ahí hay machismo? O sea, yo le digo a Vargas Lleras, le digo a Andrés Pastrana, a Álvaro Uribe Vélez, a Iván Duque, pero también se lo he dicho a Vicky Dávila, se lo he dicho a María Fernanda Cabal, se lo he dicho a Paloma Valencia. ¿Crees que yo se los digo a ellas por ser mujeres y porque hay un odio mío implícito hacia las mujeres? ¿O crees que por ser mujeres yo no debería decirles groserías a ellas? Una cosa es la ley y otra cosa es la estrategia. Desde el punto de vista legal, el derecho al insulto existe, es un derecho constitucional, lo defendemos también en mi organización. Lo que no existe es el derecho a difundir discursos de odio.
yo no creo que la palabra sea una cosa basada en género, ni tampoco de pronto por el calificativo de puta, pero se refiere más a la madre de la persona. Habría que hacer una etimología bien de esas dos palabras. Yo creo que lo que es inaceptable es que, por ejemplo, tú digas esa. Por eso no lo digo yo. Aquí me vomité, Levi me infectó, pero de esa forma ya no me refiero nunca. no, claro, por eso digo, esas palabras son insultos basados en el género. Y eso sí me parece, pues que no son discursos protegidos, es inaceptable. Los otros son manifestaciones que de pronto no son estratégicas, que de pronto entonces van a tratar de perseguirte porque son deshonrosas o lo que sea. Yo creo que los políticos tienen que tener un alto nivel de aguantarse cosas, todos los políticos, desde los de derecha hasta Petro. Mira, tú ahora hablabas de una decepción del gobierno de Gustavo Petro frente a las luchas feministas, hablas de un abandono y de cero apoyo. ¿Tú consideras que dentro de los Danieles hay machismo? Mira, hay unos correos de Daniel Samper que son populares, son públicos, en donde él está hablando con Julio Sánchez Cristo de los cuerpos de las mujeres, se refiere a las mujeres con palabras como tú las has dicho acá, pero tú al final compartes set con Daniel Samper Ospina, hijo, y no veo que tengas una crítica frente a eso, ¿no? Ni un malestar, ni nada, o sea, es tu amigo de toda la vida, ya lo dejaste claro acá, te criaste con él, accediste a él, pero... No me crié con él, pero sí lo conozco, gracias a Dios. ¿Ese machismo no te incomoda? Esa es una pregunta muy interesante y creo que es importante dos cosas y te la voy a contestar. Lo primero es, siempre que hay una mujer joven como en un espacio, que tiene una voz, un micrófono, lo que sea, se le endilga entonces todas las... ¿Por qué no dice algo de esto? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no corrigió cuando el otro? Yo no soy la policía del género de los Danieles. Cuando pasa algo con lo que yo no estoy de acuerdo, lo digo. Punto. Ni tengo por qué responder por las cosas que haga nadie más que yo misma, tal vez mi hija. De ahí nada más. Yo creo que Daniel Samper Ospina, sí, el tema de la experiencia de Soho, yo creo que él mismo ha reflexionado sobre lo que eso significó, que era una circunstancia y un panorama mediático diferente, y yo creo que él es una persona diferente hoy en día y también se ha dado la posibilidad de construirse y de pensar actitudes que tal vez en otro momento de su vida tuvo y que hoy en día no tendría. Y yo creo además, Levi, que me rodeo de machistas todo el día, de ti, que también eres machista, y de mí misma. Acabas de decir que yo era feminista. Y pues se puede ser ambas cosas. Okay. Porque cómo te criaron a ti, cómo me criaron a mí. Con micromachismos, claro. Y yo no me escapo de eso. Intento todos los días, pero hay una cantidad de machismos metidos en mí, y pensar que uno va a estar en un sitio solo rodeada de gente ultra iluminada, pues eso es una utopía imposible. Difícil, ¿no? Sí. Digamos, internet te abre la posibilidad de que tú puedas hacer tu camino independiente, no tienes que pertenecer ni a ningún gremio, ni compartir con personas que no quieras compartir, ¿no? Que es claramente de eso se trata la independencia. Mira, lo digo porque Daniel Samper se sigue burlando del físico de las personas. Lo ha hecho con María José Pizarro, lo ha hecho con Margarita Rosa de Francisco, lo ha hecho sobre todo con personas que hacen parte hoy de la defensa del gobierno o que trabajan directamente con el gobierno. Lo hizo con Susana Boreal, pero tú dices que él ha manifestado como un cambio. Yo sí creo que ahí sí hay una sevicia, hay una intención de burlarse del físico de las mujeres, y creo que sí hay una diferencia entre uno insultar a alguien porque uno considera que es corrupto, porque tenga actos de corrupción, a uno burlarse directamente del físico de alguien porque tiene una ideología política, ¿no crees? Tal vez, pero cuando le decía a Duque que era un cerdo, sí se morían de la risa. ¿Quién? ¿Quiénes se reían? ¿Nosotros? Pues muchos de los que hoy lo critican, muchos. ¿Y te daba risa a ti? No. Pues yo creo que los presidentes tienen que aguantarse que les digan esas cosas 100%, y sí tiene un poquito un parecido, entonces sí. O sea, es una forma de humor que tú tal vez no compartes, está perfecto, pero esta nueva ola de esto no se puede hacer, no era la regla que tenían en otros casos. Y ahora esa es una regla que hay cierto sector de la opinión pública que no se soporta, porque ahora ellos son los que están en el poder. Los que están en el poder se tienen que aguantar la sátira y la crítica, punto. ¿Tú crees que este gobierno persigue al periodismo? Como lo han querido dejar claro desde los medios corporativos, que hay una
yo creo, una persecución de parte del presidente para que ataquen periodistas, para que denigren periodistas y para que les quiten credibilidad al periodismo corporativo. Hablo del periodismo corporativo. Yo creo que no hay un discurso muy violento contra la prensa, que no es lo mismo que ha pasado en otros gobiernos. Por ejemplo, Uribe los perfiló, los chuzó, los persiguió judicialmente. Era una estrategia mucho más agresiva, mucho más peligrosa en mi opinión, pero no podemos desestimar que un discurso peligroso y un discurso violento contra la prensa es igual muy peligroso. Este es uno de los países del mundo donde es más letal ejercer el periodismo, es decir, aquí matan periodistas todo el tiempo. Entonces yo creo que eso es riesgoso, es violento. No creo que sea el más, no, para nada. Tuvimos el ejemplo de Uribe, que por supuesto fue mucho peor. Con Iván Duque también pasó. Con Iván Duque hubo perfilamientos, gasto de recursos públicos, probablemente lo de Pegasus habrá muchos periodistas involucrados. Pero eso no quiere decir que Petro no tenga unas cosas que son inaceptables, que señala a los periodistas. Es más, si Petro tiene problemas con ciertos periodistas que se exceden, hay muchas maneras democráticas en las que él podría, primero, tener un vocero. La Comisión Interamericana, Pedro Vaca, que es un colombiano, que es el relator para la libertad de expresión, hizo una directiva con Petro, con Laura Sarabia, la sacaron. En el acto de presentación de la directiva, Petro se la burló completamente, porque no es tan difícil. Puede tener un vocero que hable con los medios, puede hacer cosas formales de rectificación, puede tener programas públicos de decir: esta es desinformación, esto no es verdad lo que está diciendo este medio, esto tampoco. Pero salir a señalar periodistas públicamente y ponerlos en la palestra, llamarlos mentirosos, llamarlos mafiosos, llamarlos paramilitares. Están mintiendo, digamos, si el periodista está mintiendo, ¿tú crees que no se puede enfrentar? Claro, tiene que decirlo, y tiene que decirlo con fuerza, con datos, no con estigmatizaciones. No le tiene que decir que es un mafioso, no le tiene que decir que es una muñeca de la mafia. Le puede decir: usted miente de esta y esta y esta y esta de otra manera y no tiene la razón. Petro tiene suficientes talentos orales y suficientes unos seguidores suficientemente leales como para poder hacer esas claridades sin tener que estigmatizar. Lo bueno para Petro, entre comillas, de poder estigmatizar, es que no está acabando los argumentos ni los sucesos específicos, sino a la persona. Como hacen con él, ¿no? Claro. Que es digamos, en ese gobierno hemos podido ver cómo el periodismo... No, cuando hablo de periodismo te estoy sacando a vos porque ya me dijiste que te acomodas en un medio independiente del que yo también tengo críticas de las que te puedo hablar ahora, pero yo veo el patrón de conducta de ciertos medios corporativos, que es atacar a la persona, sobre todo su vida personal, sus costumbres, su vida cotidiana. Pero cuando se habla en sí de temas de corrupción, son los mismos temas de corrupción que siempre han ocurrido en este país. Entonces yo te quiero preguntar primero si está bien que el periodismo se haya convertido yo creo que en una especie de chismorreo que muchas veces daña y ensucia el verdadero periodismo. Y segundo, también te quería preguntar si la corrupción verdaderamente se acaba con la llegada de un nuevo gobierno, si la corrupción no está enquistada en Colombia y no funciona de forma autónoma independientemente de la ideología que represente ese gobierno. Levi sería un buen abogado litigante porque echa mucha pregunta capciosa, pero esa afirmación no puedo estar de acuerdo. El periodismo no se ha convertido en eso, ese periodismo. Unos muy específicos. Es que yo hablo de ese. Bueno, pero quién sabe a quién se refiere. Es cierto que Petro ha recibido muchas estigmatizaciones de clase. Aquí en Colombia lo detesta, les da desagrado como el origen de clase de Petro. El tema pues, de su pertenencia a la guerrilla del M-19 es una cosa que lo ha estigmatizado, lo siguen haciendo. ¿A ti no te incomoda? No, a mí me parece que es un triunfo de nuestra democracia y una razón para creer en los procesos de paz. Yo creo que Petro ha enfrentado eso mucho y eso lo ha radicalizado a él, y entonces cree que él ya como mandatario puede utilizar esos discursos estigmatizantes también contra la gente. Ese discurso también de Petro de avivar el odio de clases, que además es tan efectivo en Colombia, en un país tan desigual, yo creo que ha sido muy encendido por esos críticos tan férreos que tiene el presidente. Y también de pronto a veces es mucho exigirle a una persona que lo han estigmatizado toda su vida que no estigmatice de vuelta. Pero yo sí tenía la esperanza de que una persona tan inteligente como él pudiera no
responder con esa misma moneda. Tal vez es mucho pedir. Y el tema de la corrupción. Cuando dices es mucho pedir, ¿tú cómo crees que reacciona un ser humano arrinconado todos los días? Lo que pasa es que elegimos presidentes para que sean mejores que los seres humanos. Creo que no hemos tenido nunca un buen ejemplo de eso en Colombia, de pronto en el mundo. ¿No? Es muy difícil, pero pues tiene tanto poder, recursos, que uno pensaría que tiene la posibilidad de actuar pues como un mandatario, no como un político cualquiera. ¿Tú crees que él representa el establecimiento de poder en Colombia, siendo presidente de la República? No creo. Pero también me parece como confuso y amañado ese argumento de Petro está en el poder, pero no es el poder. Porque entonces, ¿para qué lo pusimos de presidente? Por la democracia. Sí, claro, pero entonces, ¿la democracia para qué sirve? Para eso. Para que podamos cambiar por lo menos una vez en 200 años de persona que represente diferentes bueno, intereses. Pero ya tiene el poder, actúe como un mandatario. Claro. Sí, pero digamos, cuando alguien llega a la presidencia de la República y no representa los intereses del aparato de poder en Colombia, el aparato de poder hegemónico, del establecimiento de poder, ¿qué es lo que crees que debe hacer o cómo debe actuar? Mira, las reformas no las han dejado avanzar, el periodismo corporativo ha estado en contra de él. Nos hemos dado cuenta verdaderamente a quién obedecen los políticos que hacen parte de las bancadas de gobierno que antes eran pro gobierno y ahora son oposición. O sea, frente a todo eso, ¿qué debe hacer un presidente que es un ser humano? Y no lo estoy defendiendo, pero sí he podido ver, bueno, sí, porque por eso voté, pero sí he podido ver cómo... Pero uno también vota para poder criticar. Claro, yo también he criticado, mucho. Un poquito. Un poquito, no, mucho. Pero uno puede ver las caras verdaderamente de las personas poderosas en Colombia y lo que son capaces de hacer cuando no tienen el juguete en sus manos. Es cierto eso. Petro no hace parte del establecimiento lo detesta, le desagrada a Petro. Y yo creo que se le han atravesado. Ahora, que el Congreso no pase las reformas de Petro, pues el Congreso no es el notario del Ejecutivo. O sea, tiene que haber discusión legislativa y tiene que haber oposición y tiene que haber lo que está pasando. Pero además pasan otras cosas, ¿no? Yo creo que este gobierno reparte mermelada como reparte como lo han hecho siempre todos los presidentes. Entonces como que no están ajenos tampoco a esa forma de funcionar. Pero sí es cierto una cosa que tú dices, que por ejemplo, ¿qué le pediría uno a Petro sin soñar demasiado? Un poco más de transparencia. Si él en verdad está atado por todos los poderes y correas del establecimiento, salga y dígalo. Lo dice todos los días. No, pero no con forma de discurso intergaláctico. Diga, tal empresario me está ofreciendo esto porque no sé qué. Diga las cosas. Si él es el hombre más valiente del mundo, el Mesías, pues que vino a cambiarlo todo en 200 años, diga las cosas, no tanto discurso. ¿De dónde sale el cuento del Mesías? Porque yo puedo notar que tanto del centro, tú te ubicas, no sé en dónde, en el centro, quizás. Centro izquierda. Si me lo permite. Que para mí no, es algo que no existe. Pero, ¿de dónde nace ese cuento del Mesías? ¿Quién proclamó a Petro como Mesías y por qué lo quieren hacer ver como que él se presenta ante el mundo como un hombre salvador y que es justiciero? Pues me parece que es lo que diría cualquier persona frente a la posición de donde él viene, ¿no? Es lo que digo yo, o es lo que dice mi papá, o es lo que dice un vendedor de dulces en la calle, ¿no? Es que la visión de nosotros es diferente a la de ustedes, ¿sabes? Nosotros no vemos el mundo desde la perspectiva de ¿quiénes son nosotros y quiénes son los ustedes? Pobres. Tú no eres pobre. Claro, mira, Ana. Tienes un origen. Claro, pero si yo mañana decido no hacer más lo que hago, ¿dónde crees que estaría? Claro. Si tú mañana decides no hacer más lo que haces, ¿dónde estarías? La pobreza no es la forma en la que uno vive actualmente, ¿no? Es de donde uno puede salir y hacer que todos los que están con vos y de donde venís también salgan, y eso no ocurre en este país. O sea, yo sí soy pobre, yo vengo de la pobreza, soy pobre y hago parte de la pobreza de Colombia. Pero vivir bien no me convierte en una persona rica. De acuerdo, no has tenido el mismo acceso a privilegios, totalmente de acuerdo. Pero tienes un micrófono muy privilegiado, eres una persona que importa en el debate público. Tienes un hogar, tienes recursos, no sé, para subsistir. Ahora, de acuerdo, no tienes una red de apoyo tan grande como tenemos las personas privilegiadas, pero no sé qué tan
útil para la discusión pública sea coger los privilegios para no tener que escuchar a alguien. Es decir, siempre hay que ser consciente de los privilegios. Yo he escrito muchas veces de eso, los tengo, los he tenido y doy gracias a la vida porque tuve esa red de apoyo, que fueron a más privilegios, más de cariño y emocionales, además de los económicos. Y me siento muy afortunada de haberlos tenido, pero que esa sea una razón para que la gente no escuche lo que yo digo, me parece que ¿cuál es el aporte de eso en el debate público? Que me lo digan, perfecto, yo lo reconozco, pero que esa sea una razón para decir esta vieja y esta gomela no tiene razón y punto, y ojalá le echen ácido en la cara, es como, ¿por qué? Cuando ustedes hablan en los Danieles, ¿para quién hablan? Yo creo que pues hablamos... O sea, siempre van a ser escuchados. Sí, tenemos... Y siempre han sido escuchados. Pero tú no crees que un periodista como Daniel Coronel se merece que lo escuchen, que ha hecho suficientes cosas por este país como para decir, oiga, aquí quiero hablarles, no sé, de esta última investigación. ¿Por qué crees que en un barrio popular no leen a Daniel Coronel o no leen a Antonio Caballero o no te leen a vos o no leen a Daniel Samper? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿A qué es odio de nosotros porque ustedes son ricos o porque verdaderamente ustedes no llegan hasta el lenguaje que tenemos nosotros y a las formas de vida que tenemos nosotros? ¿O tú crees que para un pobre es fácil sentarse a ver a los Danieles o leer un artículo de revista Cambio? ¿Por qué crees que no traspasan nunca esa barrera? Porque somos una sociedad profundamente estratificada y desigual, y hay muchos discursos periodísticos que no llegan a una cantidad de lugares donde deberían llegar, ¿es cierto? Sí. Entonces no es odio de clase solamente, ¿no? Creo que hay ambos. Era más hablando de como ese discurso que Petro aviva y que creo que tiene sentido, por lo menos estratégicamente, porque este país tan desigual, ¿cómo no va a haber odio de clases? Pero la gente tiene razón de tener rabia. Ya era necesario que alguien hablara por nosotros, ¿no? Mira, te hablo desde que yo estoy vivo. Gaviria, Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque. Se saltó a Samper. Sí, pero Samper es de un corte progresista un poco diferente. Ah, ok. Tu papá creo que es admirador de Samper también, ¿no? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? Ok, pero ¿cuál es la...? O sea, ¿qué tiene que ver, digamos, un Pastrana conmigo? O con mi papá, o con una persona pobre, o qué tiene que ver Juan Manuel Santos con la realidad política de nosotros y la realidad de vida de nosotros. ¿Tú no crees que es justo que llegue un presidente a hablar por nosotros? Sí, yo voté por él. Por eso. Y yo no pertenezco a, digamos, no creo que Petro de ninguna manera está hablando en personas como yo o por personas como yo. Yo no digo que no tenía derecho a llegar, voté por él. Creo que el caos de su gobierno y también seguramente muchos obstáculos que le ponen hace que muchas de las cosas que él quisiera hacer y lograr no van a pasar, y entonces va a terminar siendo no una voz de esa gente. A mí me emociona mucho, por ejemplo, la figura de Francia Márquez. Admiro mucho a Francia Márquez, su historia de vida realmente es una cosa salida de una película. ¿Te ha gustado el Ministerio de la Igualdad? Yo creo en ese tipo de iniciativas, pero ¿dónde está su voz? ¿Dónde está realmente? O sea, si tú lo que dices es necesitábamos personas como nosotros que llegaran al poder, de acuerdo, pero ¿dónde están? ¿Dónde está esa representación de eso y no tanto discurso y división y...? Mira, cuando Francia Márquez es nombrada vicepresidenta de la República, ¿qué fue lo que ocurrió en el primer año de gobierno? ¿Cómo así? Hubo un ataque desmedido a Francia Márquez, total. Al punto que la arrinconaron y prácticamente le exigieron cosas que no le habían exigido a ningún otro vicepresidente en la historia de este país. Total. ¿Tú no crees? Lo he dicho públicamente. Ella es un ser humano, ¿no? ¿Tú no crees que haya cansancio de parte de ella? Racismo, clasismo, odio, ese sí es el odio de clases, porque siempre se ve el odio de clases desde la mirada del pobre resentido, ¿no? Nunca se ve el odio de clases desde la mirada del rico poderoso que quiere seguir aplastándonos, quitándonos derechos y sumiéndonos a la miseria. O sea, porque el odio de clases no nace solamente desde la pobreza, ¿no? El odio de clases en Colombia considero yo que hace parte de un estrato de poder muy alto que quiere seguir sometiéndonos a nosotros. Sí, precisamente eso es lo que está. ¿Tú crees que no hay odio de clases de parte de María Fernanda Cabal? ¿O de parte de Daniel Samper?
Daniel Samper tiene una cantidad de iniciativas que demuestran que él no ve el mundo No desde es ese odiador de lugar. clases, Daniel Samper. Pero yo creo que si usted quiere hablar con Daniel Samper, pues hable con él. Sí, no Yo viene. no tengo por qué. Me bloqueó. Bueno, de pronto le ha sí. hecho muchas groserías, muchos malparidazos. No, pero sabe que si una cosa de Francia, yo he escrito 2 columnas, se llama Lápiz de Francia y El Espejo de Francia, para la gente que quiera trascender un poco el odio de lo que uno significa, y he dicho precisamente eso, el racismo que Francia no solamente enfrentó, sino develó, es una cosa que destruye a cualquier ser humano. Y a la gente, si odian a Petro, a Francia sí que la odian más. Es que Francia fue empleada del servicio doméstico y ahora es vicepresidente de la República. Ese recorrido de vida hace que ella despierte en la gente una cantidad de odios completamente irracionales, y creo que muchas de sus iniciativas son importantes. Apoyo específicamente, por ejemplo, la idea que quiere traer Francia de África y de unos países que ella visitó, especialmente de Kenia, que es la idea de la jurisdicción de género, y están tratando de impulsar eso. Ojalá que en la reforma a la justicia, y yo la admiro muchísimo, es decir, entiendo perfectamente por qué uno se retrotrae personalmente y no quiere seguir poniéndose como carne de cañón en este país asquerosamente racista. ¿Tú crees que a mí no se me valía como interlocutor por decir groserías o por mi procedencia? Yo creo que son las groserías de ¿Sí? Yo creo que la gente le da miedo que uno se siente acá y tú cojas a uno. Yo no sabría qué hacer, honestamente, si tú me hubieras recibido con 14. He hecho por lo menos 20 entrevistas y ninguna nadie, ¿sabes? Pero bueno. No, pero no digo, me estás preguntando que por qué genera, yo creo que es más eso. Daniel Coronel no es una persona de origen, él no es rico de nacimiento, él ha hecho todo lo que ha hecho con trabajo, y yo no creo que él tenga ninguna limitación en términos de dónde proviene la gente. Mi papá también se hizo a pulso y agradezco todo lo que él hizo por nosotras. Yo no creo que sea un tema de origen. Yo creo que a veces tu tono da la sensación de que uno no va a poder intercambiar ideas, y no es la verdad. Un poco, yo creo que bueno, igual una entrevista no es para hablar de mí, qué pereza. Mira, no, yo creo que yo sí me parto desde un punto en el que había que hacerse escuchar, porque siempre nos quitaron ese derecho a hacernos escuchar. Cuando ustedes se sientan a hablar de política, yo siento que hablan a un sector privilegiado, no solamente por dinero, sino que tuvo acceso a capital cultural, tuvo acceso a educación, a universidades caras, y que no, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con lo que pasa en la vida de nosotros. Pero bueno, vuelvo a la pregunta y te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué tú crees que en Colombia la corrupción también toque las altas esferas? ¿Cómo me explicas tú que una persona, y esa pregunta se la hago a todos, aquí estuvo Alejandro Gaviria, se la hice también, se la hice al expresidente Samper, ¿cómo tú explicas que una persona que estudió en los mejores colegios, en las mejores universidades, salió del país a estudiar en las mejores universidades del mundo, que nunca tuvo que pasar por ningún problema económico, que nunca supo qué es acostarse a dormir sin comer, que tuvo todo en la vida, pero que elija robar y elija ser corrupto y elija hacerle daño al país? Porque esa es una percepción clasista. Creer que la educación y el acceso a privilegios te hace mejor persona es clasismo, y eso no es verdad. Pero se asume así, ¿no? Sí, pero por eso también somos una sociedad clasista, y son clasistas también las personas de escasos recursos. Creen que, o sea, muchas veces, ay, si esta persona tiene estos pergaminos va a ser una garantía de algo bueno, y por supuesto que no. Yo estudié en Harvard, y en Harvard hay malas personas y hay acosadores, y es decir, no hay antídoto contra eso en términos de clase. Lo que hay en este país son ladrones de cuello blanco, y cuando lo hace una persona elegante, es que así funciona el poder. Cuando lo hace el funcionario que viene de abajo, es un corrupto bandido. Entonces, claro, eso es una hipocresía absoluta. Pero es que mientras mantienen el discurso de los pobres quieren todo regalado, nos van a llenar de subsidios, nos van a mantener. María Fernanda Cabal. No, sí, pero no me pongan. Bueno, tú no estás ahí, pero Marta Lucía Ramírez nos llamó zánganos, atenidos, pero cuando tienen la oportunidad de robar, roban. Claro. ¿Ese fenómeno cuál es? Pues yo no lo puedo entender. La hipocresía, el clasismo absoluto de creer que son los rectores de la vida, y cuando llegan allá hacen lo que se les da la gana y roban y estafan igual o peor que cualquier otro. Es decir, ¿Tú crees que te desclasaste?
Yo creo que estoy en un proceso continuo de ser consciente de mis privilegios, de tratar de que mi trabajo en mi ONG, en mi vida, en los casos que cojo, cómo crío a mi hija, sea consciente de ese privilegio, pero no sé pues cuán real puede llegar uno a desclasarse realmente, porque es una cosa muy profunda, especialmente en este país donde eso importa tanto. Pero sin duda intento, sí. ¿Qué cosas no te han gustado de la reforma del gobierno de Petro? ¿Cuáles reformas no te han gustado? No, yo creo que yo acompaño, no soy experta en ese tema, yo acompaño el espíritu de la reforma a la salud, tal vez en la manera en que lo ejecutaron, como lo quieren hacer, se siente un poco caótico, de pronto uno también es más permeable por las desinformaciones de esto va a ser un desastre, todo el mundo se va a quedar sin salud, pero yo acompaño su espíritu. Yo creo que hay muchas iniciativas, trabajé por muchos años con gente de la sociedad civil que ahora está en el gobierno y creo en lo que están haciendo. Por ejemplo, la reforma que sacaron con la fiscalía me parece muy importante en el tema de protestas. Yo trabajé en ese tema con personas que hoy en día están en el Ministerio de Defensa y creo en esa nueva forma de entender la protesta. Yo no disputo muchas de las ideas, tal vez es más en cómo las están ejecutando. Cuando dices que hay mermelada en el gobierno, digamos, ¿cómo podrías comprobarlo? En el gobierno de Uribe, ¿es política? Pues eso es más que mermelada, esos son delitos ya como... Pero ¿cómo puedes probar que hay mermelada en el gobierno? Digamos, desde tu punto de periodista. Yo creo que es claro y podría ser demostrable que ciertos políticos tienen nombramientos en entidades del Estado, eso pues ha salido en medios de comunicación, muchos pues con papeles. Nombramientos específicos de sectores políticos que se reconocen como dueños de esos cargos y eso es como una forma de tráfico de influencias de mermelada, si queremos llamarlo más suave, y creo que así funciona nuestro Congreso, lamentablemente. Por ejemplo, algo que sería muy interesante, pero ya es una medida suicida utópica, sería que no sé, los últimos 2 meses de este gobierno muestren todas las cosas que piden los congresistas y todos los nombramientos que tienen. Eso no lo puede hacer Petro si quiere pasar sus reformas. Me ha sorprendido mucho como el espíritu santanderista de Petro de creer que es que si saca las reformas, ese es como el cambio automático. Él fue parlamentario tantos años y él sabe que eso no funciona así en Colombia. Sacar una ley no es garantía de cambio. Pero pues Levi, me vas a decir que no, que Cristo no están allá tratando de cuadrar a la gente, que no lo hizo Velasco, es decir, tampoco seamos esa suspicacia, esa inteligencia que teníamos para otros gobiernos, no la podemos tener para este. Pero a este gobierno se le exigió puntualmente que tenía que gobernar con todos, ¿no? Porque como era el primer gobierno de corte izquierdista en Colombia, se pensaba que repito, te estoy sacando de ahí, que iba a ser un gobierno amañado, que iba a ser un gobierno dictador, que iba a ser un gobierno autoritario, que este iba a ser el gobierno de la reencarnación de Fidel Castro y de Hugo Chávez, y que aquí se iba a instaurar una dictadura. Entonces a Petro se le obligó prácticamente a gobernar con todos los sectores políticos de este país, y eso ha estallado en escándalos, ¿no? Olmedo López es una de esas figuras que ha representado a todos los gobiernos, o sea, y a todas las ideologías políticas. ¿Por qué le achacan entonces ahora a Petro la corrupción de Olmedo López? ¿Me entiendes? Lo de Olmedo López pudo ocurrir en el gobierno de Duque, pudo ocurrir en el gobierno de Santos, pudo ocurrir en el de Uribe, y si mañana viene Hugo Chávez a gobernar Colombia, va a ocurrir también, porque ese es su gen, esa es su formación. ¿Pero eso lo hace bien? ¿Ah? ¿Eso lo hace bien? No, lo que digo es por qué se le cobra a Petro cosas que ocurren en todos los gobiernos. Yo creo que a Duque se le cobraron las cosas de corrupción que le sacaron, ¿no? Pero que negó hasta el final, o sea, aquí la vaina es que ocurre un tema de corrupción y el presidente sale a decir que responda, ¿no? Mira, el caso de Mintic, Centros Poblados y Karen Abuden. Duque jamás condenó a Karen Abuden. Jamás. ¿Tú crees que eso no habla un poco de que si hay un cambio, o sea, la corrupción sigue? No sé cómo se va a acabar la corrupción en Colombia, pero por lo menos que el presidente salga a reconocer si hay corrupción. Sí. ¿Tú crees que eso es cambio, por lo menos? Sí, de acuerdo. Cambio es una palabra muy manoseada. Familiar, ¿no? Pero, no, yo creo que eso es un cambio, me parece importante. Sería mejor que, no sé, que sacara... ¿Cómo se hace para que no ocurra la pregunta? Está tan metido en las fibras más íntimas y profundas de nuestra forma de entender la política, lo que le perdonamos a los políticos,
lo que admitimos incluso en la vida cotidiana, que es un cambio cultural muy profundo. No esperaría que un gobierno como de 4 años pueda cambiar todo, eso no lo espero, pero sí más transparencia, más como esta persona hizo esto y queremos mostrarles lo que hizo. Y por ejemplo, yo creo que Carrillo en la UNGRD le podrán hacer muchas críticas, pero yo no creo que él sea una persona, un político corrupto, está tratando Bolívar, ahí ¿no? como de limpiar la cosa. Gustavo Bolívar lo mismo. O Petro, ya lo dijiste también. Petro tampoco. Entonces, sí, más transparencia, que nos cuenten más cosas para que la gente esté más consciente de que eso pasa, pero la corrupción es el ethos político de esta nación y eso no lo va a cambiar Petro y tendría que ser un cambio educativo casi. Mira, hablemos del software Pegasus y Hablemos. acabamos la entrevista. Hace poco Gustavo Petro, en una alocución presidencial en medio de un paro camionero, habló del software Pegasus, de la compra del software, y todo el mundo dijo que el man estaba loco, que el man estaba queriendo entretener a la gente con otra cosa, que de eso ya se había hablado, pero no habían pruebas. Algunos periodistas hablaron del software Pegasus y ahora hay unas pruebas contundentes. Sí. De las placas de los aviones, los movimientos de los aviones, los nombres de los pilotos, La plata. la plata que se movió. Confirmación de la empresa que lo vende. Sí, pero en el gobierno en el que ocurrió eso siguen negando la situación, ¿no? O sea, y cuando digo en el gobierno en el que ocurrió eso, hablo del expresidente Iván Duque, que él es muy activo en redes sociales. Ya no tanto, está como silencioso. Claro, pero y es muy activo también le hace mucho lobby político. El man ha aprovechado ya yo creo que el nombre que le dejó de haber sido presidente, y él da conferencias y él habla de cómo se debe gobernar un país, y él habla de corrupción, y él también habla de medios de comunicación, y también ha estado muy activo su consejero, que era periodista, sigue siendo periodista. ¿Víctor Muñoz? No, Hassan. Ah, Hassan. Mira, a mí me parece muy chistoso que, y no sé tú cómo lo llames, que él mismo se grabe con un celular y diga que eso es una editorial y haga contenido en redes sociales, pero entonces ataca a la gente que vive de hacer contenido en redes sociales. Pero él, pues que lo haga igual que los otros. Claro, pero ¿por qué dice que los bodegueros, que los influenciadores, pero si su función ahora es esa, la de hacer contenido en redes sociales? O sea, el periodismo que él ahora puede hacer es el que le brinda las redes sociales. Claro. Pero lo hace para decir que los demás no deberían de hacer videos en redes. O sea, él hace lo mismo. Que haga lo que o sea, quiera. En ese punto pudo haber estudiado en Harvard o pudo haber estudiado en un taller, pero está haciendo lo mismo que hago yo, o que hace Wally, o que hace Gio, o que hace Alejandro. No hay una diferencia de lo que hace él con lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que ustedes lo hacen en mejor. redes sociales, ¿no? Bueno, pero entonces vamos al punto del software Pegasus. Pero una cosa antes de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que ser bodeguero, es decir, para toda la gente, si llegaron a este punto de la entrevista, yo creo que yo definiría bodeguero es una persona que le pagan, no por opinar, porque pues ojalá a todos nos pagaran, sino que le digan, Levi, porfa, defiende a este político. Es decir, que le digan qué decir. Yo creo que eso es un bodeguero. Hassan. De pronto le están diciendo, no sé. Pero, de resto, pues hay una cantidad de gente que tiene posturas políticas y las está diciendo, y gracias a las redes sociales por democratizar ese acceso. Claro, la vaina es que aquí se le llama bodeguero a cualquiera que muestre una postura política. Eso está mal, pero bodeguero, nadie debería pagar con recursos públicos para que defiendan al gobierno, ni a Duque ni a Petro. ¿Y a quién le están pagando por hacer eso? Pronto se sabrá, espero. ¿Sí? ¿Estás investigando? Vamos a ver. Bueno, la pregunta Pegasus, es... perdón. Pegasus. Vicky Dávila salió a decir que Petro tiene fiscal de bolsillo, que es la señora Luz Adriana Camargo, y que se está gestando todo desde el gobierno de Petro para atacarla a ella y a los que tienen que ver con la compra del software, que son el fiscal Barbosa, el ministro Diego Molano y el expresidente Iván Duque. ¿Qué pensás vos de eso? Yo trabajé con varios profesores de la universidad en la que dictó clase en el paro. Defendimos estudiantes que habían sido ilegalmente detenidos.
presentamos la tutela con varias organizaciones, que fue la primera vez que reconocieron violación del derecho a la protesta, y tengo absoluta certeza que en el paro se cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso quiere decir responsabilidades de las personas que estaban al mando de las fuerzas policiales en ese entonces. No me sorprende para nada que hayan comprado un software como Pegasus para eso y para atacar críticos. El gobierno de Duque perfiló y persiguió a gente por sus posiciones políticas de maneras también muy parecidas, por ejemplo, a las de Uribe. Yo creo que hay suficientes evidencias incontrovertibles de que eso pasó, de que se compró Pegasus, y que las autoridades tienen que investigar dónde está ese mecanismo y ese virus tan fuerte que podría intervenir cualquier celular. El señor Iván Duque, pues, que es como un cuasi influencer, no sé si es bodeguero o no, ahora en redes sociales silenciado, cuando salió y dijo las bajezas se responden con altura, y ahora sí calladito, no ha dicho nada. Tiene la obligación ante la opinión pública de contestar y de responder él qué es lo que está pasando y dejar de mentirle a los colombianos, porque ya la evidencia es incontrovertible. Se dicen muchas cosas sobre quienes, sí, tal vez empresarios metieron plata para comprar Pegasus. No podría decirlas públicamente, pero espero que sí se puedan decir. ¿Tú crees que pronto. es plata del narcotráfico? Se había manejado como unas hipótesis de que eran platas en efectivo de incautaciones. Yo no creo. Yo creo que son platas de gente muy interesada en poder intervenir teléfonos. ¿Sí? Sí. Como con el DAS, como ocurrió con los gobiernos de Uribe. O privados también. Mira, Gonzalo Guillén dijo que utilizaban un carro que se llamaba Nikita y que desde ahí se gestaba la operación, y vinculó directamente al exfiscal Francisco Barbosa. ¿Tú crees que él también debe responder por la compra del software? Pues no sé si por Tú la... has sido crítica de él, ¿no? Claro, de Barbosa. Y él tiene que responder porque él era el fiscal general de la nación cuando eso ocurrió. Tiene que salir a dar una explicación. El señor cree que va a ser presidente de la República criticando a Petro, etcétera. Eso me parece absurdo. Y volviendo al tema de la fiscal de bolsillo, eso es lo que a mí me parece. Y tú dices que el centro no existe, y no digo que el centro sea como el lugar de las virtudes para nada, pero ¿cómo es posible que uno diga que Luisa Adriana Camargo es una fiscal de bolsillo y no diga lo mismo frente a Barbosa, que era el compañero de colegio y de universidad de Iván Duque, que le hizo todos los favores con actuaciones presuntamente ilegales y, en mi opinión, visiblemente ilegales? Es decir, si uno no tiene esa visión frente a uno y sí frente al otro, ¿qué es lo que le está pasando? Falta esperar a ver si Camargo es una persona independiente. Creo que acaba de llegar al cargo, pero pues lo de Barbosa, su paso por la fiscalía hizo mucho daño institucional a este país y nos estamos recuperando de eso. La procuradora dijo que no se compró el software. La procuradora también es una persona cuya independencia no ha dado ninguna muestra en su gestión. Ella es una persona que pertenece al clan Char, así lo ha permitido ver con sus actuaciones. Yo la admiraba mucho cuando era magistrada de la Corte Suprema de Justicia y me decepcionó mucho. O sea, ¿tú crees que Duque sí chuzó a Petro? Yo creo que Duque perfiló a sus opositores políticos, dentro de ellos estaba Petro. Faltaría ver si hay evidencias de esa, búsqueda particular frente a Petro, pero él jugó una política rastrera, hipócrita, y no me sorprendería si eso se demuestra. Bueno, ahí ya está la entrevista. Espero te hayas sentido bien. Me sentí bien. Gracias por venir. Ojalá esto le abra la puerta a que otros amigos tuyos puedan venir acá. Invítelos sin insultos. Si les puedes decir que no los voy a insultar, que vengan acá. Muchas gracias. Y si le puedes decir a la gente que no está de acuerdo conmigo, que me critiquen sin decirme que me van a echar. Sí.